Shalom, shalom, amados hermanos, amados amigos, amados todos. En esta ocasión me gustaría tocar un tema que pues se llama falso profeta, o qué es un falso profeta, qué dicen las escrituras sobre los falsos profetas. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que pues me acompañaran en una oración este, para, para que sea el Eterno el que nos guíe en esta hora. Padre amado, Padre eterno, Padre hermoso, Padre todopoderoso, te damos gracias y exaltamos tu bendito nombre en esta hora, Padre, porque nos permites, Abba, nos das el privilegio, la bendición, Abba, de deleitarnos en tu bendita palabra, poder escudriñarla, Padre, buscar ese conocimiento, Abba, en tus escrituras, rogándote que nos concedas esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, para poder entender tus escrituras, Padre, para no ser engañados, Padre, para conocerte más, Padre, para conocer qué es lo que a ti te agrada y hacer, Abacadosh, tu voluntad, Padre amado. Sé tú el invitado, Padre, de honor en esta hora, Padre. Padre, sé tú guiándonos, Padre, para poder, entender las escrituras. Padre, toca nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre, a quedarnos, Padre, desde el principio hasta el fin de este tema, de este video, de este estudio, Padre. Padre, sé tú con cada uno de nosotros, Padre. Padre, tú sabes, Padre, que tú lo sabes todo, de que este tema no es para debatir, para discutir, mucho menos para hacernos enemigos, Padre, sino para eso, para analizar tus escrituras, para deleitarnos en ellas, para tener ese gozo, Padre, para conocerte mejor. Padre amado, sé tú, por medio de tu Espíritu, guiándonos en esta hora, Padre. Por favor, te damos gracias, Padre, y elevamos esta oración en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como decía al principio, de que pues este estudio pues se llama falso profeta, o qué es un falso profeta, o qué dice la Tanat de un falso profeta, o cómo reconocer un profeta de acuerdo a las escrituras. Y una vez más, ¿no? Como decía en la oración, mencionaba en la oración, que hago énfasis de que este estudio no es para discutir, para debatir, para faltar el respeto y mucho menos hacernos enemigos, ya que las escrituras, nuestro amado Mesías siempre nos invita a que seamos uno, así como Él y el Padre es uno, que nosotros también seamos uno. Entonces, es bueno, y como decía en otros videos, de que cuando analicemos cualquier tema, cuando leamos las benditas escrituras, podamos pedir esa mentalidad, esa mente de Mashiach, una mente del Mesías, una mente hebrea, para poder así entender y darle entender el contexto del texto y no interpretaciones de hombre. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Que sea el Eterno que nos guíe, que nos ayude, que nos ayude a ser maduros para analizar este tema. Una de las cosas también que mencionaba era de que podamos poner el tiempo, poder escuchar el tema, poner atención de principio a fin, darnos esa oportunidad de analizarlo. Como digo, aprendemos de todo. Yo he aprendido, wow, de todos, y es una gran bendición cada tema que está alrededor de la palabra. ¿Y por qué digo de que nos tomemos el tiempo, ¿no? para analizar este tema, la palabra? Porque al fin y al cabo no es mi palabra, no es mi opinión, no es por así decirlo, ¿no? Sino que yo lo que he rogado es de que presentarles este tema, qué es lo que dice la bendita escritura, y ya ustedes pidiéndole al Eterno, y que sea el Eterno guiándolos para que ustedes pues hagan sus propias conclusiones, ¿no? Y como decíamos, por medio del Espíritu del Eterno,
por medio de una mente hebrea, un pensamiento hebreo, así como Pablo decía, ¿no? De que nosotros tenemos la mente de Mashiach, del Mesías, y el Mesías es hebreo. Entonces no podemos estar mezclando mis pensamientos, los pensamientos y las enseñanzas de las otras culturas, de las religiones que son ajenas a la cultura, a las creencias hebreas. Entonces, como decía, ¿no? A veces nosotros cometemos ese error de darle una interpretación a un texto porque le estamos dando lo que para mí significa. Para mí él dice esto. Entonces, siempre hay que pedir en oración que sea el Eterno quien nos guíe, porque si vamos a Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Eterno, y ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Eterno. Entonces, es algo pues que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? De que cuando leamos, cuando estudiemos, cuando compartamos, cuando analicemos, cuando reflexionemos y meditemos en la palabra, le pidamos ese discernimiento y ese pensamiento hebreo para no poder errar. Y somos hombres y cometemos errores, pero si somos humildes nos vamos a dejar corregir y es algo de que pues nos falta mucho, ¿no? Nos hace falta a muchos dejarnos corregir para poder crecer y conocer al Eterno. Bueno, para esto pues me gustaría invitarles, como decía antes, que nos tomemos el tiempo, ¿no? De ver el video. Pues, yo sé que estoy repitiendo mucho esto, pero a veces pues solamente miramos la mitad, a veces miramos solamente 15 minutos, 5 minutos, y tal vez el mensaje que era para usted estaba en los últimos minutos, tal vez en medio, tal vez al principio, no sabemos. Tal vez el conocimiento, alguna pregunta que teníamos de algo pueda estar en este video. Y no solamente, como decía, no porque yo se lo esté compartiendo, sino porque vamos a analizar las escrituras, qué es lo que dice las escrituras. Bueno, algo que pues me gustaría mencionar también es de que hoy en día pues, porque he deseado que no quiero que se malinterprete el tema de discusión, de hacernos enemigos, porque lamentablemente hoy en día se defiende más los pensamientos y se le pone más atención a las interpretaciones de hombres y no tomamos el tiempo, como decía, para agarrar la Tanaj, para pedirle al Eterno que sea Él el que nos guíe a través de las Escrituras, y solamente decimos sí a cualquier tema que escuchamos. Y es algo, pues el Eterno quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que nos acerquemos con confianza, que hagamos su voluntad, que cumplamos su voluntad, que glorifiquemos su nombre. Pero como si no nos tomamos el tiempo para conocerlo, para pedirle, para orar, para acercarnos a Él. Por eso pues pedí, ¿no? Que sea Él que nos guíe y que analicemos eso, ¿no? Que lo triste es de que ahora pues se defiende la palabra del pastor, se defiende al líder, se defiende los pensamientos e interpretaciones de hombres, y eso es algo triste, ¿no? Que como hoy en día habemos algunos que defendemos eso y no defendemos lo que realmente está escrito en la palabra. A veces decimos, no, pero es que mi pastor dijo esto, no, pero es que mi líder dice esto, y así, o en mi congregación, o en mi sinagoga, en mi iglesia, y así, y no nos vamos a las escrituras así, tal cual, como están escritos. Entonces, por eso pues hago esa aclaración, ¿no? Y no se me malinterprete, de que cuando yo digo de que se defiende más a la palabra del pastor, el pensamiento del pastor, del líder, de un rabino y así, no se me malentienda, por favor, porque sí, tenemos que tener respeto, tenemos que honrar a nuestros maestros, a nuestros pastores. Ya al fin y al cabo, pues es el Eterno que los puso ahí. Ese es el instrumento que el Eterno está usando para darnos ese alimento espiritual, para conocer su palabra.
y por lo tanto pues también son hijos del Eterno, son creación del Eterno, y por lo tanto nos debemos respeto los unos a los otros. Entonces, siempre amar a nuestros pastores, a nuestros líderes, y por eso mismo, por ese mismo amor y respeto que les estoy mencionando, tenemos la obligación de hacer preguntas cuando algo no nos queda claro. Sugerir, poder hacer sugerencias e incluso corregirlos si es que han cometido algún error de acuerdo a las Escrituras. Y como dije antes, somos hombres y cometemos muchos errores. La cosa es reconocer esos errores y pedirle al Eterno pues la guía. Y pues como digo, parte de ese amor a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros rabinos, a nuestros maestros, que el Eterno nos ha dado la bendición de conocer, pues le debemos esa dedicación de poder hacer preguntas con confianza. No temer al pastor y de que si hago una pregunta o hago una sugerencia o trato de corregir, pues me va a decir que soy un rebelde. No, somos hermanos todos. Entonces, lo triste pues es de que muchos pues se dicen profetas, se dicen pastores, se dicen siervos de Dios, se dicen así, se ponen títulos y no permiten que le den sugerencias, porque pareciera como que ellos no cometen errores. Y como digo, todos nosotros cometemos errores. Todos, no somos perfectos. Buscamos esa perfección, clamamos esa perfección en el Eterno, pero es un proceso y como digo, tenemos que aprender a ser humildes, pues aprendemos hasta de los más pequeñitos. Entonces es algo pues que me gustaría, que me quería dejar por así decir, en claro, ¿no? Y cuando un maestro, un rabino o el título que tenga, no se deja corregir o sugerencia, o no le gusta que le haga preguntas, pues lo único que está diciendo, en otras palabras, es que es orgulloso, que tiene un gran ego, y por lo tanto pues es algo de cuestionar, ¿no? Si es un llamado del Eterno, de Dios, al que tenemos enfrente. Pero bueno, entremos a las Escrituras. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras sobre falsos profetas, ¿no? Para ello me gustaría compartirles Deuteronomio 18, del 20 al 22. Dice, Deuteronomio 18, 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno no ha hablado? El 22. Si el profeta hablare en mi nombre, en el nombre del Eterno, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y es lo que miramos, pues. Por eso es que yo pues le pido al Eterno, ¿no? Que sea él el que nos guíe. Porque muchos pues se autonombran profetas, o siervos, o pastores, o como sin faltar respeto se quieran llamar, y dicen de que tienen sueños, que tienen revelaciones, que tienen profecía, y no se cumple. Y dice, el Eterno me dijo. Y algo que es muy curioso, que pues yo, no sé, me llama mucho la atención, es de que aquí dice, ¿verdad? Que si el tal profeta profetizare palabras en el nombre del Eterno, algunos que se dicen ser profetas, no dicen el nombre, como tratando bueno, si no se cumple, por lo menos no lo dije en el nombre del Todopoderoso, sino que dije solamente Eterno.
pero sabemos a quién se están refiriendo. Entonces eso es una forma como de por si acaso, ¿no? Como que la escritura dice que lo tengo que decir en mi nombre y como no usé el nombre, no lo profané, no lo usé en vano y así. Bueno, pero después dice de que si él dijera palabra en el nombre del Eterno y no se cumpliera, no es profeta. Esto es lo que dice las escrituras. Esto yo no, como les digo, yo les invito a que vayamos, así como mi amado maestro Morel Noah Guillén nos enseña de que para todo tema tenemos que tener unas escrituras. Si lo podemos llamar así, de cualquier tema de que no toquemos escrituras, es antibíblico, por así decirlo. Entonces, viniendo a la cultura hebrea, a las creencias hebreas, tenemos siempre que estar pendiente a lo que está escrito, no solamente escuchar. Entonces, por eso yo le hago la invitación, ¿no? De que esto es lo que dice las benditas y sagradas escrituras, de que si el profeta, dice el 22, si el profeta hablare en el nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no habló con presunción, la habló el tal profeta. Aquí dice el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces miramos, ¿no? Como personas pues se dicen profetas, empiezan a dar fechas, tiempos y revelaciones y sueños y visiones y así, y no pasan. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y la cosa es de que también muchos tienen temor de hacer esa pregunta, ¿no? Hermano o profeta o siervo o pastor, usted dijo de que esto iba a pasar y no pasó. Entonces tienen temor de que me va a decir que soy un rebelde o que no se me malentienda. No estoy diciendo, dándoles ánimos de que no tengan respeto, de que hagan lo que ustedes quieren. No, así como dije en un principio, tenemos que tener amor y respeto por esos maestros. Sin embargo, las escrituras nos dan esa instrucción, no de ir y estarles reclamando, no, sino que hacer esas preguntas porque tal vez tienen una respuesta de acuerdo a la Biblia, a las escrituras. Por eso es bueno, como le digo, hacer preguntas, sugerir e incluso corregir. Pero para ello tenemos que ser maduros y tenemos que ser humildes. Y más que todo aquellos que son puestos para enseñarnos. Bueno, entonces dice, no tengas temor de él. Y eso es lo que miramos. De que como como yo decía en otro video, de que se le siembra miedo a las personas. A tal punto de que si yo digo algo como que no está muy correcto que dijo el pastor, van a decir que estoy hablando contra Dios. Entonces mejor no. Entonces por eso es que yo digo que tenemos que tener cuidado y pedirle al Eterno ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia, para que nosotros podamos distinguir lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es profano, lo que es santo. No mezclar los pensamientos del mundo con los pensamientos del Eterno. Ya lo compartíamos en Isaías. Entonces, es algo muy delicado, muy serio, diría yo, porque pues uno pudiera decir o justificarse. Bueno, yo profeticé que esto iba a pasar en tal fecha y no se cumplió, pero se justifican diciendo y mencionan al profeta Jonás. A Jonás que el Eterno mandó a Nínive y le dijo que en 40 días Nínive sería destruido. Y profetizó. Y dice, y él pasó el ridículo y no pasó nada. Profetizó en el nombre del Eterno. Miramos que las escrituras van y es el Eterno quien lo manda, pero el Eterno no cumple lo que él dijo que iba a acontecer. Pero si analizamos bien ese relato, miramos qué es lo que hizo el pueblo de Nínive. ¿Qué fue lo que hizo? Oró, ayunó e incluso los animales ayunaron. Entonces,
Cuando un profeta dice algo que va a pasar y no pasa, y dice de que, bueno, tenemos el ejemplo de Jonás, pero sí, está bien, pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo se arrepintió, pidió perdón, ayunó, oró, clamó al Eterno, y el Eterno por su misericordia detuvo el juicio en ese momento. Entonces, si alguien dice una profecía para tal país, para tal lugar, para tal ciudad, y no se cumple, tenemos que analizar, ¿será que todo el pueblo, porque Nínive sí lo hizo, todo el pueblo, hasta los animales, todo el pueblo ayunó en esa ciudad, reconoció al único Elohim, al único Dios vivo, creador de todo y dueño de todo? Si no lo hizo, entonces no podemos usar a Jonás como justificación. Por eso es que digo, tenemos que pedir esa sabiduría, que analicemos las escrituras de acuerdo al pensamiento del Eterno. Si solamente nos sentamos y escuchamos y a todo decimos amén, sin pedir la guía, porque, como digo, con mucho respeto, claro que el Eterno pone siervos, levanta siervos, levanta maestros. Sin embargo, tenemos, y el maestro tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde para, como digo, para poder también aceptar esas correcciones. Pero cuando no lo permite, pues le digo, ahí sería una luz roja que tiene que estar en nosotros. Ok, pero dice el Eterno, dice en la Escritura que Moisés era uno de los grandes líderes del pueblo hebreo, que era el más manso, el más humilde. Y cuando Jetro, su suegro, vino y lo corrigió, le sugirió, lo aconsejó: vas a desmayar así, vas a desaparecer, mejor pon personas a cargo de 10, de cientos y así. Moisés no se levantó y dijo: espera, yo soy el que hablo con Dios cara a cara. ¿Quién eres tú que todavía no te has convertido totalmente? Porque todavía no. Él, después de escuchar todas las maravillas, pues él se convirtió. Entonces tenemos que analizar todo eso, ¿no? Pero si estamos enfrente de alguien que se dice que es siervo y no se deja corregir ni dar sugerencias, y a las preguntas le molestan, y empieza a decir de que no, que tiene muchas preguntas y así, y el que no está de acuerdo con su pensamiento, pues no puede ser nuestro hermano, no puede. Entonces es lo que decía al principio, no podemos estar con esa división. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que amamos la Torá, su palabra, y luchamos guardarla, no podemos estar divididos, porque eso es lo que el enemigo quiere. Nuestro amado Mesías decía ya: una casa dividida no puede prevalecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Más bien necesitamos unir más, clamar más al Eterno, que sea Él el que siempre nos guíe, que se haga su voluntad, así como dice en el Padre Nuestro, y no nuestra voluntad. Incluso cuando nuestro Mesías está a punto de dar su vida y toma y está orando, dice: Padre, te pido que esta copa pase sobre mí, pero que se haga tu voluntad. Entonces miramos la humildad en todos estos siervos, en todas las escrituras, pero también miramos mucho orgullo en ciertos otros personajes, ¿no? Y lo mismo está el día de hoy. No hay nada diferente. Entonces, otro que le quería compartir es Deuteronomio 13, 1 al 3. Devarim o Deuteronomio 13, 1 al 3. Dice: 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle.
3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno, vuestro Elohim, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis al Eterno, vuestro Dios, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, aquí es bien, se mencionan, por así decirlo, tres que me llaman la atención. Hay mucha enseñanza, no solamente estas tres. Yo solamente les comparto lo que, como digo, lo que estamos viendo, y yo sé que cuando ustedes oran y claman al Eterno por esa sabiduría, porque se cumpla la voluntad de Él en nuestras vidas, pues Él les revela más todavía, les da más. Por eso es que digo, lo que a usted le da, a mí no me lo ha dado, no me lo ha revelado. Todo de acuerdo a la palabra, tiene que ser todo de acuerdo a la palabra. No podemos venir e inventarnos y decir, no, yo tuve una revelación, tuve un sueño y así, y me dijo tal cosa, porque incluso aquí lo estamos viendo. Tiene que ser de acuerdo a la palabra. Entonces, pues eso que él ya le reveló o le compartió, le abrió el entendimiento, tal vez a mí no me lo ha dado. Y eso era para usted, y es para usted también, no para meterle una cajita y echarle llave y ya no compartirlo. No, es para compartirnos, para que nosotros también nos gocemos, nos deleitemos en el conocimiento, la sabiduría que el Eterno está depositando en usted. Para que nos gocemos, así como dice allá, que estaban todos juntos, unánimes. Juntos, unánimes, porque podemos estar juntos, pero tal vez no unánimes. Entonces, es algo, pues, como digo. Entonces, las tres cosas que me llaman, por así decir, la atención es que dice profetizar y no se cumpla. Lo que estamos hablando al principio con el otro versículo de Deuteronomio. Dice, cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigio y se cumpliere la señal o prodigio. Entonces está hablando aquí de que van a haber hombres, van a haber aquellos que se dicen llamar profetas, que van a hacer prodigios, que van a hacer señales, se van a cumplir. Pero no quiere decir que por eso sí son realmente siervos de Dios. Es algo que tenemos que poner mucha atención y analizar. Entonces dice, y se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció, y después diciendo después, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis. Entonces aquí hay algo bien importante, porque pues lamentablemente, tristemente, miramos esto que ocurre una y otra vez. Entonces cuando dice y te diga, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta. Hoy en día, pues, porque no conocemos, y es lo que estamos tratando de hacer, conocer las escrituras, somos fácilmente engañados, nos desviamos fácilmente, porque alguien dijo algo, hizo un milagro. Sabemos que el que lo hace todo es el Eterno, no el hombre. Sí, Él usa a hombres, a instrumentos para hacer sus maravillas, claro que sí, pero tenemos que siempre tener en cuenta de que es Él, por su inmensa misericordia, es que usa a cierta persona para hacer sus milagros. No porque tengamos méritos, no. Es porque Él es bueno y es amoroso, y como hijo, pues, tal vez nosotros le decimos a un hijo, ¿me puedes pasar el lápiz que está en la mesa? Claro que yo me puedo levantar, agarrar el lápiz y volverme a sentar aquí. Pero el padre quiere ver si el hijo le obedece. Y cuando lo hace alegre, lo hace con amor, lo hace con gozo. Toma, papá, toma, papi, aquí está, necesitas algo más. Eso es lo que el Eterno busca de nosotros. Entonces, dice después de que si el tal profeta o tal soñador
cumplieses esos prodigios que anunció, y te dijera que vayan a adorar a otros dioses que no conociste, no escuches a este profeta, no escuches a estas personas. Entonces es algo, ¿no? Como decía, y esto lo quiero, más adelantito lo voy a tocar, a lo que se refiere, o mejor dicho, a lo que podemos aprender con ciertos textos. Entonces me gustaría también compartirles Jeremías, un poquito pues larguito, por favor les pido paciencia, y como digo, pues para poder analizarlo bien o lo mejor que podamos. Dice Jeremías 23, del 23 al 32. Dice: ¿soy yo Elohim de cerca solamente? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Eterno, y no Dios, y no Elohim desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Eterno, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Eterno. 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Eterno, y como martillo que quebranta la piedra? 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Eterno, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. 31. Dice el Eterno: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice el Eterno, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Eterno. Entonces, aquí, si vamos otra vez arribita, dice: el 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. Lo que vemos hoy en día mucho, ¿no? El Eterno me reveló en un sueño. El Eterno me dijo: tuve una visión, tuve esto. Y no se cumple. No se cumple. Y en Deuteronomio dijo de que si no se cumplía es un falso profeta. Y vuelvo a hacer la repetición de que se pueden justificar con Jonás. Miramos en la historia de Jonás, en el relato de Jonás, de que cómo el pueblo se arrepintió, cómo ayunó todo el pueblo, incluyendo los animales. Y a veces pues alguien se levanta y dice: no, profetizo a tal país que tal año, tal fecha, de tal fecha a tal fecha va a pasar esto, y no pasa. Y se justifican con el libro de Jonás. Y Jonás no es un cuento como algunas personas lo han dicho, porque si fuera un cuento, nuestro amado Mesías no lo mencionaría. Dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días, así también tiene que estar el Hijo del Hombre en la tierra, lo más profundo de la tierra. Entonces nuestro amado Mesías lo menciona.
Entonces, ¿qué es lo que decía yo? No, se comparan con Jonás y se justifican con ello. Pero ese pueblo ayunó, se arrepintió, incluso los animales. Cuando un pastor, un profeta, supuestamente, profetiza para tal ciudad y no se cumple, nosotros nos miramos que ese pueblo, todo el pueblo, así como Nínive, porque están usando, la razón que menciono esto es porque están usando a Jonás y a Nínive como ejemplo de que, bueno, no se cumplió, porque aquí lo miramos también en la Biblia, pero aprendemos de que en la Biblia dice de que el pueblo ayunó, todo el pueblo y los animales, y se arrepintieron, y el Eterno por su misericordia detuvo en ese momento el juicio. Miramos de que todo el pueblo al que tal profeta profetizó contra ese pueblo, no se pone en ayuno, ni los animales, ni todo el pueblo. Y por eso es que el Eterno dice, no, pues todavía no. Porque, vuelvo y repito, si se usa esa justificación de Jonás, también tiene que haber la otra parte del pueblo. Tiene que ir todo de la mano. Entonces, dice 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El 27 dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño que cada uno cuenta a su compañero? Este versículo a veces se usa para hablar del nombre. Y por eso es que decía, con la mentalidad y una perspectiva hebrea, con una mente del Mesías, como dice Pablo, tenemos que ver las escrituras. A veces rebajamos a nuestro amado Padre eterno, Padre todopoderoso, y eso es lo que es un todopoderoso, y todavía esa palabra se queda corta de lo majestuoso que es Él. Lo rebajamos y solamente lo queremos meter en una cajita y decir, este es el nombre y a esto es lo que se refiere. Y ese yo sé, es otro tema. Pero, como digo, cuando dice se les olvida, hacen que se olviden de mi nombre, de su poder, de su poder. Cuando salieron los israelitas de Egipto, se hicieron, dice que el Eterno los iba a sacar y los sacó con mano poderosa, con poder, para que todas las naciones sepan de que con poder, con maravillas, el Eterno los sacó a sus hijos, a su pueblo de Egipto. Cuando ellos se hicieron el becerro de oro, ¿qué fue lo que dijeron? Estos son los dioses, o este es el Dios que los sacó de Egipto. Entonces, no está hablando de que se está tratando de que se olvide el nombre, sino del poder con cual fueron sacados. Entonces, por eso que digo, a veces encajonamos el nombre del Eterno, el poder, la majestuosidad, la hermosura, su amor en una cajita, y no quiero faltar el respeto, que el Eterno me libre, en 4 letras, cuando Él es mucho más que eso. Entonces, pero como digo, ese es otro tema que me gustaría hacer mención de que pues en la página de Ríos de Agua Viva, en Facebook y en YouTube, pues hay muchas más enseñanzas más amplias sobre el nombre del Eterno, si nuestro Mesías es Elohim, si nuestro Mesías es Dios, y todo tiene que estar basado en las escrituras y basado en una perspectiva, una mente hebrea. Entonces, son cosas, ¿no?, de que vemos aquí, de que el Eterno está en contra de todo eso, de aquellas personas que se hacen llamar profetas y usan su nombre y no se cumplen las cosas que Él manda. Y ya miramos ya mencionamos el ejemplo de Jonás. Jonás fue un caso especial de que el pueblo se arrepintió y por ello no vino juicio. Entonces, cuando hablaba sobre el nombre y decía, ¿no?, de que pues tristemente, lamentablemente miramos tanto controversia, tanta división cuando se menciona el nombre. Y eso es
lo que el Eterno no quiere. Él quiere que santifiquemos su nombre, y cada vez que hay discusiones por el nombre, no estamos santificando el nombre. Y eso es uno de los temas que me gustaría también compartirles, de que está en el canal de YouTube, Ríos de Agua Viva, y en la página de Facebook, Ríos de Agua Viva, de que si no me equivoco, el nombre del video, de la enseñanza es santificado sea tu nombre. Entonces pues quedan invitados, y como vuelvo a decir, todo basado en las escrituras, con una mente hebrea, no una mezcla de cosas gentiles con hebreas. Entonces, a lo que me refería cuando estaba diciendo anterior sobre el nombre, ¿no? Tanto que se defiende y se vituperia el nombre del Eterno por estas acciones. Entonces, miremos lo que dice Mateo 7, 22 en adelante, al 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto aquí es algo que tenemos que analizar. Es una obligación, diría yo, como dije temprano, como creyentes. No de que yo les digo que es una obligación de que lo tienen que hacer. No. Si nos decimos creyentes, tenemos al Dios de Israel, al Elohim de Israel, como nuestro Elohim, pues tenemos que escudriñar estas hermosuras. Entonces, una vez más dice, Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que venimos hablando de los profetas que dicen y no se cumple? De que incluso hacen milagros, hacen prodigios, pero el Eterno no los mandó. Más bien les dice, incluso agarran el nombre y dicen: en tu nombre lo hicimos. Y ya vemos grupos de que se pelean diciendo: no, nosotros tenemos el nombre verdadero, y así. Eso no es glorificar el nombre del Eterno. Pero nuestro Mesías dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leímos anterior de que cuentan sueños para engañar, para convencer al pueblo, pero los apartan de la verdadera escritura. Entonces están haciendo maldades. Es algo que como digo, le hago las invitaciones de que ustedes mismos vayan a los versículos y la analicen ustedes también, pidiéndole al Eterno, ¿no? de que sea Él. Si nos vamos al libro de Juan 10, 33 al 36, y aquí vamos a entrar a lo que decía hace temprano, ¿no? Que yo decía de que si el tal profeta, los sueños, los prodigios, milagros se cumplían, y después decía: vamos, adoremos a dioses ajenos para servirles, no oigas más palabras de tal profeta, porque es una prueba, dice el Eterno, para saber si amáis al Eterno con toda vuestra alma y con todo nuestro corazón. Es algo bien que tenemos que wow, y vuelvo a decir, tenemos, no es que yo los esté mandando, sino que quién soy yo para mandarlos, pero es wow, tenemos que pedirle al Eterno que sea Él el que nos dirija. Somos hombres, somos humanos, cometemos errores, y por lo tanto necesitamos la guía de nuestro Padre Eterno. Entonces, cuando
Y para esto, pues hice lo que estoy a punto de mencionar, por eso mencioné temprano o anterior, de que el tema de que está en la página de YouTube, Ríos de Agua Viva, si el Mesías es Dios, si Elohim, si Mashiach, si el Mesías es Elohim, es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay otro tema de que, como decía, en la mente de Mesías, la mente, cómo creían los discípulos, si los discípulos realmente creían de que el Mesías es Dios. Cuando miramos muchas citas donde los discípulos le dicen que Él es el Hijo de Dios y Él lo confirma. Les dice de que fue Dios mismo quien se lo reveló y no fue carne o sangre. Es algo importante, ¿no? Diría yo, de mencionar en esto, cuando estamos hablando de falsos profetas. Entonces, cuando se dice que el Mesías es Dios, se le está presentando un Dios diferente, porque el Mesías no es Dios, de acuerdo a lo que estudiamos en esos estudios, en lo que vamos a tocar en estos versículos. Cómo pensaban nuestros antepasados, los discípulos, qué es lo que enseñaban, aparte de que enseñaban la Torá. Y en la Torá, si lo miramos de un punto y una perspectiva hebrea, en la Torá ni los profetas, porque incluso Felipe y Natanael le hablan de ello. Hemos encontrado del que habló Moisés, del que escribió Moisés y los profetas. Y después Natanael se levanta y va donde el Mesías y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y dice nuestro Mesías de que no hay mentira en él. Entonces él dijo la verdad. Entonces pues como digo, hay muchos pasajes, ¿no? Entonces él dice: es aquí un verdadero israelita en cual no hay mentira, en que no hay engaño. Entonces un verdadero israelita, una mentalidad hebrea, israelita. Y él dijo, el otro discípulo le dijo: hemos encontrado aquel de que Moisés escribió y los profetas. Y después a Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Acordémonos que el Eterno le entregó toda potestad en los cielos y en la tierra a nuestro Mesías. Y dijo y le dio la promesa a David que un descendiente de él iba a reinar sobre Israel y se iba a sentar en su trono, un hijo de él. Entonces, les digo, hay muchas cosas, ¿no? Pero, como decía, y muchos pueden decir: no, pero es que en la Biblia dice de que Dios se hizo, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra se hizo carne, y la palabra era Dios, y así. Bueno, para ello me gustaría llevarlos a Juan 10:33 al 36. Dice: Yeshua les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los Yehudí, los hebreos, los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es como que aquí, acuérdense, esto es lo que lo acusan a nuestro Mesías. Él no lo dijo, él lo están acusando a él. Entonces dice: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero miren muy interesante lo que dice nuestro amado Mesías. 34. Yeshua le respondió: no está escrito en vuestra Torá, en la Torá, yo dije, dioses sois. Vamos a poner por ejemplo de que sí, si nosotros leemos anterior, él no se está haciendo Dios, pero es la palabra que ellos están usando, diciendo que está blasfemando porque se hace Dios. Pero nuestro Mesías en el 34 le dice: no está escrito en la Torá que yo los llamé dioses. Si fuera así, ¿no? 35. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, envió al mundo, vosotros decís, ya sé aquí la corrección nuestro amado Mesías, tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim soy. Aquí no dice, ustedes me quieren apedrear porque blasfemo porque yo dije que soy Dios. No, porque dije de que soy hijo de Dios. Aquí él los corrige y los corrige de una forma amorosa. Entonces cuando nuestro Mesías dice, no nos llamé dioses a vosotros. Un ejemplo, podemos ir al Salmo 82.1. Si vamos al Salmo 82.1, dice, Elohim, Dios, está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nosotros decimos, porque es así, porque así está, bendito el Eterno, en nuestro corazón, que Él es el único y verdadero Dios, Elohim. Entonces, pero la Escritura dice que Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, ¿si hay otros dioses? ¿Si hay otros dioses fuera de Él? No. Entonces, es lo que estoy diciendo. Si lo miramos de una perspectiva gentil, cuando dice que la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Eterno, y la palabra era Dios, en el principio, era la palabra, y la palabra, o el verbo, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice, cualquiera puede decir, no, sí, Dios se hizo carne. Aquí dice que Él llama a otras personas dioses. Y también Elohim o Dios en el hebreo no quiere decir siempre Dios. Y es lo que decimos cuando venimos con otra mentalidad y decimos de que conocemos un poco de hebreo y unas ciertas palabras en hebreo y decimos que Elohim quiere decir Dios. Entonces cada vez que nosotros escuchamos Elohim lo relacionamos con la palabra que si fuera el Todopoderoso, cuando aquí no lo está haciendo. En esto dice, Dios está en la reunión de los dioses. Pero otro que me gustaría compartirlo es Éxodo 7.1. En Éxodo 7.1 dice, el Eterno dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Mire qué cosa, ¿no? Aquí, y por eso es que yo decía, tratemos y le ruego al Eterno que nos quedemos hasta que pues podamos finalizar este estudio para glorificar el nombre del Eterno. No para discutir, no para maldecir, ni nada de ello, sino para poder crecer y para poder servirle a nuestro Padre Eterno con amor y saber a quién le estamos sirviendo. Y no solamente en este estudio, sino que en todos los estudios que tengan que ver con la palabra del Eterno. Entonces, aquí dice, para aquellos que dicen que el Eterno dijo, cuando se menciona que es Dios y así, se está refiriendo entonces que el Mesías es Dios. Bueno, Moisés es Dios, de acuerdo a este pasaje. Éxodo 7.1 dice, el Eterno dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces es algo mucho que analizar, ¿verdad? Y es lo que digo, entre más nosotros nos vamos entregando al Eterno, entre más nosotros y nos hace falta, estamos como quien dice en pañales, ¿no? Todavía y la palabra del Eterno es eso mismo, es eterna, es profunda, es hermosa y es un deleite estar haciendo en la palabra, en los negocios de mi Padre, como dice nuestro Mesías. Entonces, Él dice, ¿no? Que te he puesto como Dios para Faraón. No, perdón. Él dijo, mejor dicho, dijo así, mira, yo te he constituido Dios. Interesante, ¿no?
Muy, muy interesante. Si vamos a Hechos, y esto ya lo he mencionado en otro, como decía, en otro video, pero como estamos hablando de los falsos profetas y allá en Deuteronomio, si no me equivoco, fue 3:1 al 3, si no me equivoco, si no voy a 13, perdón. Deuteronomio 13:1-3 dice que si el profeta, el que se dice profeta, te hace los milagros y se cumplen y después dicen de que vamos a dioses ajenos, cuando venimos a las escrituras con una mentalidad gentil, pagana, y decimos que nuestro Mesías es un Dios o es Dios, ya es un Dios ajeno. Por eso es que estamos tocando estos versículos, porque lo quería aclarar en esto, o lo quería compartir para, como dije, ya ustedes pidiéndole al Eterno, pidiéndole que sean guiados por el Espíritu, hagan su propia conclusión. Entonces, esto ya lo había compartido antes, estos versículos que les he mencionado, y les quiero mencionar uno más que ya he compartido, y es Hechos 14:8-16. Pero yo solamente les comparto la cita. En el libro de Hechos 14, del 8 al 16, se narra de que Pablo y Bernabé andaban compartiendo la palabra en aldeas o en ciudades gentiles. Creo que es Turquía, si no me equivoco. Se está narrando de Turquía. Y cuando ellos entran, ellos empiezan a hacer milagros. Y los gentiles, los paganos, tienen la mentalidad de que los dioses bajan a la tierra en forma de hombre. Es lo mismo que miramos cuando alguien dice, no, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y está habitando en nosotros. Es la misma mentalidad que miramos en Hechos. Y el Bernabé y Pablo, Shaul, los corrige, diciendo, acuérdense, les comparto la cita, pero yo solamente voy a leer de medio para abajo, por así decirlo. Yo menciono aquí. Dice, de Hechos 14, del 8 al 16. Voy a empezar como mencioné. Ellos hacen un milagro, sanan creo que es un paralítico, a un cojo de nacimiento. Y en el 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, de la lengua de la aldea, de la ciudad. Miren lo que dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido, a nosotros. El 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Entonces, estas personas aquí, Pablo, bendito el Eterno, a través de estos siervos del Eterno, de Pablo y Bernabé, hacen un milagro de sanar a un cojo de nacimiento. Y la gente alza la voz: dioses con semejanza, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estos son gentiles, estos son paganos, estos son creencias de otros pueblos. Y ya vemos muchos de que venimos a las raíces hebreas, pero todavía con una mentalidad de estas, no con la mente de Mashiach, como dice Pablo. Nosotros tenemos la mente de Mesías, que el Mesías vivió, nació, murió y resucitó hebreo, judío. Entonces no podemos tener esa mentalidad de estas personas. Más bien, miremos lo que dice ahí. El 14 dice: cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras, rasgaron sus ropas
y se le lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Elohim vivo, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La gente creía que eran dioses. Dioses con semejanza a hombres han descendido y están habitando en nosotros, entre nosotros. Y les querían hacer sacrificios, les querían servir. Cuando Pablo y Bernabé miran esto, se tiran entre ellos y empiezan a gritar. Y dicen: nosotros también somos hombres como ustedes. Dejen esta vana forma de pensar, dice, y conviértanse al verdadero, al único Elohim, al único Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es wow, yo me gozo, yo sé que también ustedes se gozan, y por eso es que pues me animo para compartirle lo que dice la palabra, lo que está escrito. Para ir finalizando, me gustaría leerles Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice, con todo esto que hemos venido hablando, les comparto esto. Se titula, hacia arribita, dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Así está en las Biblias, ¿no? Pues para aquellos, pues, si no se sienten incómodos, dice: el Espíritu, el Ruach HaKodesh de Elohim y el Espíritu del Antimashiach, por así decirlo. ¿De qué está hablando aquí? Dice, Primera de Juan 1, capítulo 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que es lo que andamos hablando ahora mismo, de los falsos profetas. En esto conocé el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías, ha venido en carne. No está diciendo que Dios ha venido en carne, sino que dice, en esto conocé el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh de Elohim, todo espíritu que confiesa que el Mesías ha venido en carne es de Dios, es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que el Mesías, Yeshua, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es wow. Aquí, como decía yo en el otro video, de que el Eterno nos ha dado esta hermosa instrucción, nos ha dado la bendita palabra para que nosotros sepamos qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada, lo que lo hace feliz, cómo acercarnos a Él confiadamente, cómo amarlo con hechos, no solamente con palabras. Cómo reconocer si el profeta es de Dios y si el Espíritu es de Dios. Déjenme leerlo una vez más, por favor. Primera de Juan 4, del 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Por eso es que yo digo que le roguemos, que le pidamos, que no defendamos tanto las doctrinas o los pensamientos e interpretaciones de un pastor o de un líder o
de un maestro. Vamos a las Escrituras. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos dice nuestro amado Padre? Que tenemos que probar. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim. Yo le hago la invitación de que, así como nosotros hicimos la oración al principio, orando, que sea el Espíritu de Él que nos guíe, pues también que nos dé ese discernimiento si todo lo que hemos tocado en esta hora es del Eterno o no. Entonces, una vez más, del principio, primera de Juan 4, 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son del Eterno, si son de Elohim, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquellos que dicen que tienen profecía y tienen profetizan para tal ciudad, para esto, para tal tiempo, va a pasar esto, y no pasa. Y ya mencionamos a Jonás y el pueblo. Es que tengo que mencionarlo todo para que quede completa la idea. Para aquellos si solamente miraron los últimos 15 minutos, los últimos 5 minutos, en medio o solamente el principio. Es de que cuando el Eterno manda a Jonás y manda a profetizar juicio, Nínive no fue destruido porque todo el pueblo ayunó. Incluso los animales, todos se arrepintieron. Todo el pueblo se arrepintió. Y por la misericordia, por la compasión, por la rajem del Eterno, el Eterno no los destruyó. Entonces yo hago la pregunta. Las personas que se llaman profetas, que profetizan en tal hora, en tal fecha, en tal año, de tal, y una de esas las otras cosas, el estar mencionando, hay un 99%, hay un 80%, hay un 75%, las escrituras, y por eso que digo, vamos a las escrituras, cuando el Eterno habla a un profeta, no habla por porcentajes, habla con hechos. Algo que tenemos que analizar todo. Pidámosle al Eterno. Porque muchos profetas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu del Eterno. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne es de Dios. Es del Eterno. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne no es de Dios, no es del Eterno. Y este es el espíritu del antimesías, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí miramos claramente cuál es el espíritu del Eterno. El que confiesa que el Mesías vino en carne. Lo que hablamos en Yohanan, en Juan 1:1 y en adelante, que la palabra se hizo carne. Pero también, pues, si vamos una vez más atrás a ese versículo y los ejemplos cuando dice que yo los constituí Dios a Moisés, no se está refiriendo tanto que es Dios. La Torá llama a otros hombres dioses. Y incluso nuestro amado Mesías lo dice. No está escrito en la Torá que dioses los llamé a ustedes. E incluso nuestro Mesías en esos mismos pasajes dice que él no es Dios. Que me acusan, que ustedes dicen que yo blasfemo porque ustedes dicen que yo me hago semejante a Dios. Pero yo dije, hijo de Dios soy. Entonces, es bien delicado, muy importante, de gran importancia, porque nosotros podemos estar teniendo el espíritu del antimesías y no nos damos cuenta. Y decimos que somos guiados por el Espíritu del Eterno. Y las Escrituras nos están demostrando quién tiene el Espíritu del Eterno. Todo aquel que confiesa que el Mesías vino en carne, no que Dios se hizo carne y habitó en nosotros, este es de Dios, dice.
si ponemos más atención, hace una diferencia del Mesías y Dios, dice. Si son la misma persona, el mismo ser, ¿por qué siempre hace esa distinción? Así como en Apocalipsis, el que venciere le haré habitar en el templo de mi Dios y le daré un nuevo nombre de mi Dios y estará como columna en el templo de mi Dios. Y así, siempre dice, y mi Dios, este es el Mesías hablando. Aquí está bien claro. Nosotros tenemos el espíritu del Mesías o de lo antimesías. Si nosotros confesamos que el Mesías vino en carne, no que Dios, sino que el Mesías vino en carne, somos de Dios, tenemos el espíritu de Dios. Y si negamos de que el Mesías vino en carne, tenemos el espíritu del antimesías. Amados hermanos, esto es algo muy, muy serio. Y como digo, todos vamos a un proceso, todos vamos pidiéndole al Eterno de que sea Él el que nos guíe. Y el Eterno mira el corazón de cada uno de nosotros si realmente le estamos buscando con sinceridad, con verdad, o solamente queremos estar porque este grupo es grande y yo quiero ser parte de este grupo, porque como son muchos, pues tienen que tener la verdad. Hay que analizar todo ello. Hay que analizar realmente quién es un profeta. Bueno, amados hermanos, los invito a que hagamos una oración y como dice mi amado maestro, el Moreno Aguillén, quedamos despedidos. Amén. Padre amado, exaltamos, Padre, tu bendito nombre, tu poderoso nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, por este deleite, Abba, en tu palabra, por acompañarnos, Padre, en esta hermosa hora, Abba, para analizar tus escrituras, para conocer más de ti, Padre. Padre, para pedirte por misericordia, Abacados, que nos libres de ser engañados. El rey David lo decía, guárdame que no sea yo engañado, Padre. Padre, te pedimos lo mismo, Padre. Ayúdanos, Padre, a discernir. Danos esa sabiduría que solamente tú das. Danos esa shalom, Padre, en nosotros, en ti, Abacados, que solamente tú, a través de tu Hijo amado, nuestro Mashiach, nos da, Abba, que el mundo no da. Padre amado, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por consolarnos, Padre. Gracias por guiarnos, Padre amado. Padre, quita este corazón, Padre, te lo rogamos. Este corazón de carne, Padre, quítalo. Beba, por favor, Padre. Quita este corazón duro como el diamante, Padre. Y concédenos, Padre, un corazón de carne, Padre, donde tú, Abba, Padre amado, en tu inmenso amor, tú escribas tus mandamientos en nuestros corazones y los pongas en nuestra mente, Padre, para amarte con obras y no solamente de labios, Padre. Abba, Padre amado, gracias te damos, Padre. Tu siervo, el rey David decía que en tu misericordia concédeme tus mandamientos, tu bendita Torah, tu ley. Lo mismo te rogamos, Padre. Tú dices que concedes las peticiones de nuestros corazones, Padre. En esta hora, Abba, en nuestro corazón está conocerte más, pedirte de tu sabiduría, del discernimiento, Padre, que solamente tú das para poder no ser engañados, Padre. Por favor, Padre amado, queremos conocerte más. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Y una vez más, Padre, tú lo sabes todo, este tema, este estudio, Padre, que tú nos permites gozarnos, Padre, en él. No es para debates, Padre. Ayúdanos, Padre, con ello. Ayúdanos a amarnos unos a los otros, Padre. Ayúdanos a hacer ese pueblo unido que tú tanto deseas, Padre. Así como el ejemplo que tú nos das a través de las escrituras, Padre, con tu Hijo amado, que tanto nos dice y nos repite, que sean ellos uno como nosotros somos uno. Y que dejemos de estarnos dividiendo, Padre. Eso es lo que el enemigo quiere. No le demos lugar.
Ayúdanos a no darle lugar, Padre, al enemigo. Que seas tú quien reine en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre amado. Elevamos esta oración, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Padre, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, una vez más, gracias por acompañarme, por permitirme, darme el privilegio, la bendición de poderles compartir este estudio. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, shalom, fuerte abrazo.